Duele, ¿verdad? ¡Ay, sí duele! ¿Te imaginas sentir esto durante siglos, años, milenios? Milenios de los milenios de los milenios de los milenios. La eternidad. Hoy vamos a hablar del infierno, del infierno, del infierno. ¡Del infierno! Un lugar verdaderamente aterrador. Un lugar al que muchas películas han señalado, muchos han hablado y otros no han creído. Hoy, en menos de 20 minutos, ¿qué pensaron? ¿Que iba a explicar una doctrina de 2000 años en 2 minutos? Ni que fuera irresponsable tampoco. ¡Anda, tío! Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, un tema profundo, un tema que a algunos les da escalofrío, del cual otros se burlan, pero un tema muy importante, el tema del infierno. Así que hay muchas personas que definitivamente ya no creen en el infierno, dicen el infierno está en esta tierra, el infierno es esta vida, el infierno es este mundo. Pero cuando analicemos un poquito más a fondo lo que la Biblia nos dice del infierno, nos vamos a dar cuenta que estamos muy equivocados. Miren lo que dice la Escritura, cómo lo menciona. Le dice que es un lugar de viento abrasador, un lugar de dolores, un lugar de llamas eternas, un fuego consumidor, un lugar de vergüenza y confusión perpetua, un lugar de tinieblas, un lugar llamado las tinieblas de afuera, un lugar donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, un lugar para los no perdonados, un horno de fuego, un lugar de lloro y crujir de dientes, un lugar de castigo eterno, un abismo interminable, un lugar de tormentos, un lugar de angustia donde las personas suplican misericordia, un lugar de fuego llameante, un lugar donde las personas ruegan, un lugar donde las personas no quieren que sus seres queridos vayan, un lugar de oscuridad y tinieblas eternas. Como se dan cuenta, no son 1 o 2 versículos los que nos hablan del infierno, son bastantes. De hecho, el que más habló sobre el tema es el mismo Señor Jesucristo. Pero vamos a ver 6 cosas importantes que debemos conocer sobre el infierno y vamos a comparar con algunos argumentos que utilizan aquellos que no están a favor o que creen que el infierno no existe o que creen en la destrucción o aniquilación eterna. Primero, el infierno definitivamente es un lugar. La Biblia lo menciona como un lugar real preparado para el diablo y sus ángeles, donde aquellos que el Señor separa a la izquierda irán a pasar su eternidad. Mire lo que dice la Biblia. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Como se pueden dar cuenta, el origen o el objetivo principal o primordial con el cual fue hecho el infierno fue para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos. Sin embargo, allí terminarán los seres humanos que no quieran estar con Dios. Pero mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, verso 14 al 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Tengan en cuenta estos versículos, hijo del infierno que vosotros. Algunos dicen que Jesús solamente está hablando del basurero, el Gehenna, que quedaba a las afueras de Jerusalén. Pero no concuerda mucho eso con decirles hijos del Gehenna. ¿Hijos del basurero? Aquí hay algo que no cuadra. Miremos más versículos. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:49 al 50. Nuevamente no lo ubica como un lugar, realmente un lugar existente. Mateo 18:9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo también los ojos ser echado en el infierno de fuego. Ahora, Lucas 16 nos lo menciona realmente como un lugar claro. Hay algunos que dicen, no, Lucas 16 es una parábola y uno no puede utilizar una parábola para sacar una doctrina. Realmente no tenemos una prueba de que Lucas 16 sea una parábola. Algunos dicen que era una parábola egipcia antigua y lo mandan a usted a Google. Busca en Google, ahí en Google está. Google no es una fuente muy confiable y Wikipedia tampoco. Sin embargo, sí hay una historia antigua similar a la de Lázaro y el rico. Cuando uno lee el texto en el griego original, se da cuenta que Jesús está contándolo como si fuese algo que realmente sucedió, algo que realmente pasó. No tenemos ninguna prueba que sea una parábola como las otras que él estaba contando.
De hecho, ni siquiera tenemos prueba de que las parábolas nunca sucedieron. Ahora, esta doctrina no se basa solamente en Lucas capítulo 16, se basa en muchas más cosas. Pero si presumimos que el Señor no nos mintió y que estaba diciendo la verdad en Lucas capítulo 16 de un evento real, pues entonces tenemos que decir que finalmente la condenación eterna en la otra vida se da en un lugar diferente. No había y no estaba hablando de algo metafórico, estaba hablando de algo real. El rico llega a un lugar de condenación que es mencionado ahí como el Hades, mientras Lázaro llega al seno de Abraham, el paraíso. Así que está hablando de dos lugares. Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Acá está utilizando exactamente el mismo adjetivo para aquellos que van a la salvación eterna que el que usa para aquellos que van a la condenación eterna. ¿Cómo poder pensar que está hablando de un lugar, el cielo o el paraíso, para aquellos que van a vida eterna, pero no está hablando de un lugar para aquellos que van a condenación eterna? Si el adjetivo que utiliza lingüísticamente es exactamente el mismo, algo no concuerda, ¿verdad? Segundo misterio sobre el infierno. Parece que el Hades y el infierno no son la misma cosa. Hades es el equivalente griego, la palabra equivalente griega a Sheol del hebreo, y ambos hacen referencia al lugar de los muertos. Hades es el lugar de los muertos, el Sheol es el lugar de los muertos. En varias partes del Antiguo Testamento encontramos el Sheol, pero el Sheol a veces lo habla como castigo y a veces lo habla como una bendición. Entonces está hablando de un lugar de muertos, pero no necesariamente es un lugar de muertos malo o un lugar de muertos de condenación. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando menciona el Hades, definitivamente está hablando de un lugar de condenación y de castigo. Pero ¿cómo sabemos que Hades es sinónimo de Sheol en el Nuevo Testamento? Hechos 2:27 dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está tomando una cita de un salmo, Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es exactamente el mismo texto, pero en el Antiguo Testamento la palabra que usa es Seol, mientras en el Nuevo Testamento la palabra que usa es Hades. Aquí, cuando está hablando de Seol, no está hablando de tumba. Lo que nos está haciendo la referencia es que aquí, cuando está hablando de Seol, realmente está hablando de un lugar de condenación y de castigo. Ahora, ese lugar, Hades, no es el mismo que el infierno. Exactamente. Ahora, sí se puede utilizar como sinónimo. Digamos, la palabra infierno en sí no aparece en la Biblia. Bueno, sí, la palabra infierno en sí no aparece en la Biblia. Pero que no aparezca un concepto en la Biblia no significa que no sea bíblico. Recuerda el concepto Trinidad o el concepto Biblia. Tampoco aparecen en la Biblia. Sin embargo, no podemos negarlos. Bueno, algunos lo hacen. Ahora, la palabra infierno no aparece. La palabra infierno es la palabra Gehenna. 12 de las 13 veces que aparece traducido infierno es la palabra Gehenna. Y esa palabra es una palabra compuesta. Ge significa tierra o valle. Hinnom eran los hijos de Hinnom. Está haciendo referencia a un lugar donde en la antigüedad quemaban, pasaban por el fuego a los niños. Era un lugar de tormento espantoso donde recibían castigo las personas que, eran sacrificadas para el dios Moloch. Ahora, ese Gehenna se va a convertir en la época de Jesús, en el tiempo de Jesús, en una especie de basurero. Y en ese basurero, a las afueras de Jerusalén, quemaban la basura. Así que ardía constantemente, no siempre, pero frecuentemente, el fuego en ese lugar. Y Jesús lo va a tomar aquí como un tipo de lo que pasa después de la muerte. De hecho, cuando vemos lo que definitivamente no es una parábola, Hechos capítulo 16, vemos que aquel hombre sufre tormento en el Hades. En el Hades hay tormento, es decir, cuando uno muere, se va para uno de los dos lugares. O se va para el Hades o se va para el paraíso. Se va para uno de los dos sitios, el lugar de los muertos que están en perdición o el lugar de los muertos que están en salvación. Así de sencillo. Se va para uno de esos dos lugares y en ese lugar, en el Hades, hay definitivamente un sufrimiento. Y eso es lo que nos muestra Lucas capítulo 16 y otros muchos versículos. Ahora, Jesús está utilizando este basurero como una alegoría a lo que pasará al final del tiempo, a aquellos que sean condenados eternamente. ¿Cómo sabemos que es una alegoría? Pues básicamente por varias circunstancias. Muchos versículos que nos hablan de lo mismo, versículos fuera de contexto que ya la gente no podía entender exactamente que estaba hablando del basurero que estaba a las afueras de Jerusalén. Y aparte de eso, el hecho de que en el basurero el fuego no ardía siempre. No ardía siempre. El fuego ardía a veces, pero Jesús dijo que en ese lugar el fuego ardería siempre.
Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Así que tenemos un nuevo lugar llamado lago de fuego. Este lago de fuego es más compatible con toda la descripción y la metáfora que Jesús está utilizando para referirse al infierno. Hay algunos que dicen que el diablo será destruido porque lo dice en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel ni siquiera nos está hablando y no podemos definir que realmente Ezequiel 28 nos esté hablando del diablo, porque además es una comparación con otro tipo de cosas. Así que el diablo no será destruido. Apocalipsis nos dice algo completamente diferente. Nos dice que será atormentado por los siglos de los siglos en ese lugar, en el lago del fuego, donde fue arrojado el diablo, sus ángeles y el Hades, todos los que estaban en el lugar de los muertos. En este momento los que están muertos entonces estarán en el Hades en espera de que el Hades sea echado en el infierno eterno, es decir, en el lago de fuego. El Hades es un lugar de espera. En el Hades no está el diablo ni sus ángeles. El Hades es solo el lugar de los muertos. El diablo y sus ángeles estarán junto con aquellos que estaban en el Hades en el lago de fuego. Pero espera un momentico, ¿cómo así? ¿Si son almas y el fuego los quema o no los quema? ¿Qué fuego es ese? Excelente pregunta, mi amigo y hermano. ¿Qué fuego es ese? Pues no se sabe. Pero hay algunas formas de poder interpretarlo. Algunos dicen que, bueno, sí es un fuego literal y que habrán unos nuevos cuerpos donde ellos sientan tortura y dolor físico. Otros dicen, no necesariamente es eso. El Señor, nuestro Señor, como dicen Hebreos, es fuego consumidor. Así que lo que ellos están experimentando allá es el dolor del juicio de Dios, de la mano fuerte de Dios. Número 3. El infierno es definitivamente eterno. Hay algunos grupos en la historia que han creído que definitivamente no hay un infierno y otros que dicen que hay un infierno temporal, que el infierno no es eterno. Entre ellos tenemos obviamente a los adventistas, a los testigos de Jehová, los del amanecer milenario, los abogados de la inmortalidad condicional, etc. Varios grupos que creen en la aniquilación y no en el fuego eterno del infierno. Sin embargo, pues, ¿qué dice la Biblia? Y es lo que nos interesa. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego de azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Está diciendo que el diablo y los ángeles y el falso profeta, obviamente, como lo vimos ya en Apocalipsis, el Hades, y todos los que estaban en el Hades, serán echados en el lago de fuego. Ahí dice, estarán por los siglos de los siglos, día y noche, por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Por los siglos de los siglos. Mateo 25:46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay algunos que, aplican y dicen que aquí cuando habla de eterno, que el infierno es eterno, se refiere, y que el fuego es eterno, se refiere a que viene del eterno, o sea, viene de Dios. El fuego se apaga. El fuego eterno que consumió la ciudad se apagó. Entonces no es que sea para siempre, sino que viene del eterno. Pero eso no nos cuadra mucho con este pasaje de Mateo que acabo de leer, porque si fuera así, entonces el cielo tampoco sería eterno. Está usando exactamente el mismo vocablo. Fuego eterno, salvación eterna. Infierno eterno, vida eterna. Ese eterno debe significar por lógica lo mismo. Y si significa que viviremos para siempre en el paraíso, en el cielo, en la eternidad con el Señor, pues debe significar también que aquellos que están en el infierno lo estarán por siempre. Hermano, pero eso no está de acuerdo con el carácter de Dios. Dios es amor, Dios es amor. Dios no puede condenar allá a la eternidad y a la eternidad para que sufran. No, sería un Dios muy cruel. Eso está contrario a la naturaleza de Dios. Bien, es todo lo contrario. La naturaleza de Dios es la que certifica que el infierno debe ser eterno. ¿Por qué? Porque las virtudes de Dios, las perfecciones de Dios, todas son eternas. Su sabiduría es eterna. Su poder es eterno. Su conocimiento es eterno. Y por lo tanto, su juicio tiene que ser eterno. Déjelo salir, por favor, déjelo salir. Esto no es una cárcel, o sea, no lo pensemos desde la filosofía humana y desde paradigmas y parámetros humanos. No podemos pensar y hacer la analogía con las leyes del hombre, porque no es lo mismo. Ahora, hay personas que utilizan ciertos versículos, que son versículos oscuros, de pasajes oscuros, para decir que definitivamente el alma de los pecadores va a ser destruida. Va a haber la aniquilación total. Si hay aniquilación total, no pagan nunca por sus pecados.
se escapan del pago de sus pecados. El Señor tiene que juzgar a los pecadores. Esos textos están usados fuera de contexto y son textos oscuros. Además, muchas veces la palabra, cuando habla de aniquilación, no necesariamente está hablando de dejar de existir. Ahora, el infierno debe ser eterno por una simple razón. La justicia de Dios jamás podrá ser satisfecha por el hombre. La única manera de satisfacer la justicia de Dios es por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Estando en el infierno pueden estar 10,000 años, 20,000 años o 30,000 años. No satisface la justicia de Dios. No la satisface. No puede el ser humano por sí mismo satisfacer la justicia de Dios. Es imposible, porque Dios es tan suprema e increíblemente santo que nada satisface su justicia. Solo creer en su Hijo. La justicia la satisfizo el Hijo muriendo en la cruz del Calvario. No sé si me entienden. Cuarto, la Biblia nos enseña que en el infierno habrán diferentes niveles de castigo. Lucas 12, 47 a 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. No van a ser la misma cantidad de azotes, está hablando del castigo, está hablando de la condenación, pero no es igual para el que mucho recibió que para el que poco recibió. Mateo 11:24, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y está hablando de unos religiosos. El castigo para los impíos va a ser más tolerable que para aquellos religiosos que realmente nunca manifestaron una verdadera fe. Está hablando de una diferencia de castigos. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, que puedo tener más o menos castigo. Y al igual que en el paraíso se recibe una recompensa, unas coronas por las obras. Las obras sí son importantes, las obras nos dan una recompensa en el cielo o las obras nos dan un mayor castigo en el infierno y en la condenación eterna. 5. Prácticamente todos los padres de la iglesia primitiva creyeron en un infierno eterno y un fuego eterno. Hay cientos de citas sobre eso. El único que no cree en el infierno eterno es Orígenes. Orígenes de alguna manera se va a desviar en el asunto y él va a creer en un infierno como lugar. Él sí cree en el infierno como lugar, pero cree que es temporal. Los demás, todos, es que son cientos de citas, mencionan al infierno como eterno. 6. Argumentos falaces en contra del infierno. Como por ejemplo, el infierno implica un castigo sin propósito redentor. ¿Y quién dice que todo tiene que tener un propósito redentor? El propósito del infierno no es redentor. El propósito del infierno es glorificar la justicia divina. No, es que el infierno a lo bien lo que hace es meterle miedo a la gente. Le mete miedo a la gente para que la gente vaya a las iglesias. Por eso es que el infierno no existe, es una forma de manipular, para que la gente diga, yo no me quiero ir al infierno, mejor me voy a la iglesia. Sí, algunos lo usan así. Algunos meten terrorismo con el infierno. ¡Ay! Allá viene el lloro, crujir de dientes y meten terrorismo. El temor en sí mismo no está mal. El temor hace parte de la educación de nuestros hijos. No es por eso que creemos en el infierno. Hay un poema maravilloso que dice, aun si no existiera el cielo, te amaría. Y aunque no existiera el infierno, te temería. No vamos a la iglesia por no ir al infierno. Ya estamos seguros que vamos a ir al cielo y al paraíso. No es por eso que creemos en esta doctrina. Creemos en esta doctrina porque está en la palabra de Dios. Pero el paraíso ya está fijo, seguro, yo no tengo miedo de eso. Pero tienes que tener en cuenta que la doctrina del infierno no soluciona el problema del mal. Este es argumento falaz. ¿Y quién dijo que a la doctrina del infierno le interesa solucionar el problema del mal? Podríamos quedarnos debatiendo muchísimo más sobre el infierno. Usted puede investigarlo, puede leerlo. Les recomiendo las teologías de Berkhoff, de Hobbes. Algunas teologías muy bonitas donde usted puede encontrar profundamente mucho más este tema, que ni siquiera en 20 minutos puede trabajar bien. Ya entregamos la Biblia a Jesús y aquí está el ganador. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Escamilla. Soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Para comentarles que en estos momentos me llegó la Biblia a Jesús. Aquí está el paquete y como lo prometido es deuda, voy a proceder a abrirla para mostrárselas y hacer constar de que la Biblia sí me llegó. Entonces aquí procedo a abrir el paquete. Y aquí está la Biblia. La saco de su caja y le muestro. Aquí está la Biblia Jesús. Les agradezco a todos las felicitaciones y que Dios me los bendiga y estamos en contacto y nos vemos en la iglesia virtual este domingo. Muchas gracias y que Dios esté con ustedes.
Alejo, espero que disfrutes tu Biblia, Jesús. Y vienen muchas más sorpresas aquí en Biblia Libre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y no le tengan dando miedo al infierno. Un nuevo tema para dentro de 8 días. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y adiós.